La miniserie Adolescencia es un duro y contundente mensaje que muestra la realidad de la juventud actualmente y de cómo el acoso escolar y una mala comunicación con los padres puede desencadenar tragedias que en la vida real incluso han superado a esta ficción. Y más que un breve resumen, trataremos de entender y analizar qué fue lo que sucedió realmente, además de explicar por qué sucedió. La historia sigue a Jamie Miller, un joven de 13 años quien ha sido acusado de arrebatar la vida a su compañera de clases. A simple vista, Jamie parece ser inocente, ya que actúa confundido, con miedo y totalmente vulnerable al momento del allanamiento a su casa. Y a primera vista, estoy seguro que muchos empatizaron con Jamie, pero una vez en la sala de interrogatorios, las cosas se comienzan a tornar un poco extrañas, ya que se negaba a contestar preguntas sencillas que le ayudarían a su coartada y deslindarse del crimen. Aún así, Jamie aseguraba que no sabía nada de lo que estaba pasando, hasta que tenemos el clímax del primer episodio. Valiéndose de una reconstrucción de los hechos a través de cámaras de seguridad, los policías ven a Jamie con dos amigos y posteriormente deambulando cerca de la víctima. Hasta este punto de la historia, la audiencia tal vez pensó que lo estaban incriminando. De hecho, yo pensé lo mismo, pero lo que cambiaría el rumbo de esta historia por completo fue ver cómo a través de la cámara de seguridad se comprobaba que Jamie sí fue el autor del crimen. A partir de acá surgen muchas preguntas, pero la más importante es ¿por qué lo hizo? Ya que no se sabe si lo planificó en grupo, si lo obligaron, si fue por decisión propia o cuál fue ese detonante que lo hizo actuar de una manera tan nefasta. Esto lleva al inspector a cargo del caso en busca de respuestas al colegio de Jamie. Más allá de estar el crimen resuelto, necesitaba saber el motivo, el paradero del cuchillo y si había más personas involucradas. A pesar de ser muy fiel a la realidad, la actitud cínica y cruel de algunos estudiantes, se sintió un poco impactante cómo era el ambiente en el colegio, ya que muchos espectadores están acostumbrados a ver cómo son los colegios a través de las pantallas de Disney o series como lo puede ser Élite. Sin embargo, olvidan por completo cómo son los colegios en su ciudad. Es aquí donde comenzamos a ver la realidad de los colegios plasmada en esta serie, donde las redes sociales y el querer sentirse aceptados poco a poco va pudriendo a la juventud. El inspector tiene una conversación con la mejor amiga de la víctima y esta se siente molesta, frustrada y tiene en pleno conocimiento los detalles de lo que sucedió, ya que menciona también el video que incrimina a Jamie. El inspector, quien es también padre de un estudiante en este colegio, deja en evidencia la ignorancia de muchos padres, ya que desconoce cómo hablan los jóvenes en redes sociales y subestima el poder del morbo y que un acto tan impactante como lo que hizo Jamie obviamente no iba a ser ignorado. Y es un mensaje de que los jóvenes ocultan y conocen muchas más cosas de las que creen los adultos. El hijo del inspector pide hablar a solas con él y le dice que los comentarios que habían en Instagram estaban siendo mal interpretados por parte de la policía, ya que el inspector a esas alturas todavía manejaba la hipótesis de que Jamie y la víctima mantenían una amistad en base a lo visto en dicha red social, y le deja claro que más bien era todo lo contrario. Ironía, acoso y sarcasmo era lo que recibía Jamie en esos comentarios, y la palabra incel también saldría a la luz. Esta palabra hace referencia al celibato involuntario que tiene un hombre al no poder entablar un acercamiento a una mujer. Esto desencadena en frustración, odio y resentimiento hacia las mujeres. Entre los adolescentes, esta palabra es utilizada de manera despectiva para referirse a los jóvenes más retraídos y con problemas de socialización con personas del sexo opuesto. Y obviamente es bastante cruel llamar a un niño de 13 años de esa manera. Posiblemente Jamie era un chico común con problemas de autoestima y de timidez, pero terminó convirtiéndose en un incel debido al rechazo. Y no estoy justificando sus actos con el acoso que recibió, pero siempre hay un grupito que hace circo del sufrimiento ajeno. y las acciones de Jamie solamente fueron las consecuencias de ello. Y es así como vamos descubriendo las motivaciones que llevaron a Jamie
a realizar este crimen. La mejor amiga de la víctima le da una golpiza a Ryan, quien es uno de los amigos de Jamie que fue visto en las cámaras de vigilancia. Ryan, luego de conversar con el inspector, comienza a mostrarse cada vez más nervioso hasta llegar al punto de huir, y tras una breve persecución termina confesando que él era el dueño del cuchillo que utilizó Jamie. La actitud de Ryan podría interpretarse como si no solo fuese el dueño del cuchillo, sino que también hubiese motivado a Jamie a hacerlo por el mero hecho de ver el mundo arder. También, Ryan insinúa que el otro compañero que andaba junto a ellos la noche del crimen sabe el paradero del cuchillo, y teniendo en cuenta la conversación que ya habían tenido, donde hacen alusión al cuchillo, era obvio que también estaba involucrado. Pero nuevamente, por la ignorancia y poca intuición de los adultos, queda totalmente fuera del foco de la investigación. Es un hecho que estos dos amigos sabían lo que iba a suceder, y aún así no lo detuvieron ni buscaron a las autoridades. Y si bien no se sabe si están involucrados directamente o no, moralmente también los convierte en cómplices. Pasa el tiempo y Jamie está en una especie de hospital psiquiátrico o centro de rehabilitación para jóvenes, y en compañía de una psicóloga podemos vislumbrar un poco más dentro de la mente de Jamie. Ella comienza a conversar casualmente con él para obtener más información sobre su padre. A pesar de que no se dice explícitamente, se pretende llegar a la conclusión de que el jovencito actúa de esa manera por causa de violencia intrafamiliar, cosa que Jamie deja en claro y afirma que no tiene ningún tipo de problemas con su padre. Luego hablan de cómo era su relación con la víctima, y Jamie confiesa que no estaba enamorado de ella, pero como le habían filtrado su pack de fotos íntimas, pensó que estaría vulnerable y que aceptaría una invitación para salir, pero ella le respondió que no estaba tan desesperada, y a pesar de no haber funcionado su plan, esta situación deja en evidencia el lado cínico y manipulador de Jamie. Además que esa respuesta negativa probablemente alimentó más su odio y resentimiento. Ya para este punto en la conversación con la psicóloga, Jamie tenía ciertos arranques de ira que iban más allá de un berrinche, y me atrevo a decir que aparte de una actitud de incel, creo que se trataba de algún trastorno narcisista combinado con una baja tolerancia al fracaso, ya que actuaba irracionalmente iracundo cuando la psicóloga no respondía lo que él esperaba escuchar, además de mencionar cosas acerca de sentirse poco atractivo. El punto es que luego de esta conversación queda más que claro que Jamie es el culpable del crimen, pero víctima del sistema, ya que todo inició desde el acoso que recibía antes de ser rechazado por esta chica. Honestamente, la tendencia a negar y omitir cosas por parte de Jamie pone en duda también la veracidad de la información obtenida por la psicóloga, ya que es un gran manipulador. Y si bien la salida fácil es decir que el bullying recibido lo convirtió en ese monstruo, no sabemos a ciencia cierta si el adjetivo de incel se lo ganó a pulso, acosando de manera deliberada a su víctima anteriormente. Y ya hacia el final de la historia, 13 meses después, tenemos un vistazo del dolor y las consecuencias que está padeciendo la familia de Jamie. El efecto colateral les ha carcomido la cordura hasta llegar al borde del colapso. Es desgarrador ver a un padre destruido culpándose a sí mismo por las acciones de su hijo. Y ahora que conocemos la historia, las motivaciones de Jamie y las consecuencias, la serie nos deja una reflexión bastante profunda. ¿Existe acaso un culpable mayor detrás de todo esto? La familia Miller no era perfecta, pero la misma crianza que recibió Jamie también la recibió su hermana, y ella es completamente normal. Sin embargo, hay cosas que pudieron haber evitado los padres. Por otro lado, está el acceso a las redes sociales a una edad temprana. Su madre mencionó que Jamie pasaba muchas horas en la computadora. Esto pudo generarle ciertas inseguridades al estar expuesto a tanto acoso y quién sabe qué otras cosas. También está el tema del acoso en el colegio y los padres de los chicos bullies, que probablemente son de ese tipo de padres que si su hijo sale mal en un examen, culpan al profesor. Incluso se podría barajar la posibilidad
de que la situación de Jamie se haya dado por una condición genética, ya que se hace mención de las malas acciones que realizaba su abuelo. Pero lo que pasó, pasó. Y el mensaje más contundente que nos puede dejar esta serie es que una actitud amable y respetuosa puede evitar que un joven vulnerable se convierta en un Jamie y cause tragedias como esta.